Bienvenidos nuestros auditores a este programa Suma Electoral de las Crónicas de Wilson, que lo vamos a hacer de manera especial cada 2 semanas de cara al plebiscito de salida, en donde, por supuesto, vamos a analizar las distintas encuestas de cómo va el rechazo, cómo va el apruebo, y también algunos temas de contingencia política nacional. Para empezar, me gustaría entrar al tiro en tierra derecha con respecto a las encuestas del último tiempo, que vienen mostrando una ventaja importante del rechazo por sobre el apruebo, la cual oscila entre los 10, 15 puntos, dependiendo de la encuestadora y tomando base 100. Y en términos futboleros, a mí me gusta decir que esto es como si Chile hubiese terminado ganando 2-0 el primer tiempo en el Maracaná. O sea, algo bastante insospechado, digamos, en noviembre o diciembre del año pasado. Y si analizamos lo que ha sido la campaña hasta ahora, o sea, analizando este primer tiempo, podemos ver a un rechazo que, desde mi perspectiva, ha tenido un mensaje con algunos matices, pero bastante alineado en el fondo del mensaje, que tiene que ver con esta constitución no está a la altura de nuestros desafíos, necesitamos tener una constitución mejor para los desafíos de nuestro país, o hacer una constitución buena en serio. En cambio, en el apruebo, uno ve que ha pasado por varias como situaciones un poco más erráticas en términos comunicacionales. Partió el mismo presidente de la República diciendo, oye, cualquier cosa es mejor que la constitución de los 4 generales, no tuvo mucho eco. Después salió Jaime Baza diciendo, oye, si gana el rechazo se viene un estallido 2.0, que a esta altura tampoco tiene mucho sentido, porque desde el estallido en adelante vivimos en un Far West que nadie lo ha cambiado. Después algunos personajes de la exconcertación, como Izaguirre o Pancho Vidal, con algunos mensajes del estilo, oye, pero si no es tan mal el texto, igual se puede mejorar en el camino, y hemos estado más o menos en eso. Entonces, tratando de proyectar el segundo tiempo, que va a estar marcado por la armonización del texto constitucional, que ya comenzó, la campaña más formal, que va a tener rostro, trabajo en terreno, etc. ¿Qué relato leen ustedes que va a primar en el apruebo? ¿Y cómo debería salir a jugar el rechazo para asegurar el triunfo? Parte don Eduardo Zafiro. Ok, muy bien. Mira, yo creo que la gente del apruebo, la línea ya la está bajando el PC y probablemente esa va a ser la línea que tomen la inmensa mayoría, salvo incluyendo a esta gente de la ex concertación como Vidal y Eizaguirre, que en el fondo no están satisfechos con lo que el texto dice, pero tienen expectativas de otro tipo. Yo creo que probablemente ellos se preparan para ser ministro en un eventual segundo tiempo de Boris, digamos. Esa es mi impresión personal, me puedo equivocar, pero a esta altura uno ya conoce la fauna, digamos. Y la tesis comunista es de dos cuestiones, una negativa y otra, comillas, positiva. La tesis negativa, no a la constitución de Pinochet, que probablemente para los tres que estamos acá es un cuento para bobos, porque obviamente esta no es la constitución de Pinochet, o sea, los comunistas no tendrían diputados ni senadores con la constitución de Pinochet, digamos. La primera reforma que hubo que hacerle fue eliminar el artículo octavo el año 89, una vez que ganó el plebiscito. Pero me dicen que hay gente joven, sobre todo, muy depauperizada culturalmente, sin conocimiento histórico, bastante precario, digamos, producto de la mala calidad de la educación en distintos niveles, que se compra ese discurso. Y lo segundo en positivo es una defensa del largo listado de derechos sociales, entre comillas, y de todo tipo en general, que este borrador de 499 artículos agrega. Y ahí la cosa va a ser, no va a tener que ver, digamos, ni con Rawls, Dworkin o Ras. Ellos a lo que van a apelar es a un voto de intercambio clientelístico, porque eso les dio muy buen resultado, en mi opinión, en la segunda vuelta presidencial. Yo no creo que haya sido solo un voto anti-Kast el que se movilizó en segunda vuelta y que dio esa brecha tan grande en el resultado final. Fue un voto nuevo que se movió por el PAC populista, ¿no? Explícito e implícito, como te decía la otra vez. El explícito, bueno, era lo que sabemos, salario mínimo de 500.000 pesos y con la UF a 30.000 pesos, no a 32 por la inflación.
40 horas de trabajo, perdonazo del CAE, con el implícito de que eso era perdonazo de otras cosas, además. Entonces, este discurso de los derechos sociales va a apuntar a eso. El problema, a mi modo de ver, es si esto tiene credibilidad hoy día, en medio de un desgaste tan rápido en el mundo medio y popular del gobierno de Boris, justamente de clientes insatisfechos, por decepción de lo que era el ofertón explícito e implícito que le llevaba también meterle mano vía retiros a los fondos de la AFP, y eso ahí el quinto retiro dinamitó esa posibilidad. En el caso del rechazo, yo creo que aquí van a pasar varias cosas. Para gente como yo, por ejemplo, la votación del 4 de septiembre es sobre un texto. Para mí esto es un referéndum y yo voy a rechazar porque creo que el texto tiene problemas severísimos en cuestiones fundamentales y para mí inaceptable. Pero para otra gente esto va a ser un plebiscito sobre el gobierno de Boris. Y bueno, y ahí el cuadro no está bien aspectado, más allá del intervencionismo electoral abierto en que ya están metidos, porque hay inflación, se viene una recesión económica, está el tema de la violencia delictual y política, y además siento que ellos no tienen agenda y no están gobernando. Muchos ministros los veo metidos más bien en campaña que gobernando. Entonces, si esto es un plebiscito, o sea, la votación sobre un gobierno, sobre una persona, o sobre un elenco de personas, masivamente, además, yo creo que vamos a ser una minoría los que nos vamos a leer el texto, si quieren una lectura rápida, el asunto va a depender mucho de lo que ocurra, digamos, en los próximos meses. Y yo creo que el rechazo se nutre porque ya no está Kast, ya no está Piñera y está Boris, digamos. Yo creo que eso explica en una parte importante también el alza del rechazo. No es solo la Convención Constitucional o el texto, aunque la Convención Constitucional, en mi opinión, es lo grueso de esa sensación de indignación y por eso se ve tan intenso el voto rechazo. Ahora, los problemas que tiene el rechazo es que no solamente tiene que hacerse cargo de mostrar los severos riesgos del texto para quienes vamos a votar como si esto fuera un referéndum, sino que sobre todo a la gente que va a creer que esto es un plebiscito y también a los otros tiene que demostrar que hay una vía de acuerdo político, y yo me quedaría ahí solamente, no entraría en detalles, creo que eso es un error, un acuerdo político sustantivo para hacer el cambio constitucional que la gente quiere. La gente quiere una nueva constitución mayoritariamente, pero también quiere una buena constitución. Entonces ahí está el problema de este texto, de que puede ser una nueva constitución, pero es una pésima constitución. Y mi gran temor es que, producto del silencio, no sé si oportunista, cobarde o prudente, ahí cada uno juzgará, de mucha gente de centro derecha y de la exconcertación, los ultras, digamos, terminen dándole el tono al rechazo. Y si eso pasa, digamos, o sea, no voy a nombrar a nadie, pero todos sabemos de quién estamos hablando, digamos, en la derecha extrema, obviamente las posibilidades de que gane la prueba suben exponencialmente, digamos, y ya lo vimos, digamos, o sea, es evidente que hubo una movilización anti-Kast importante, sin perjuicio que creo que el voto de intercambio y el clientelismo y el ofertón populista fueron elementos decisivos también para explicar el triunfo de Boris. Eso muy rápidamente, y espero haber estado en los tiempos, Vicente. Sí, muy bien, Eduardo. Y ahora, Eduardo Galás, misma pregunta. Bueno, primero, buenos días a ambos. Un gusto compartir este espacio con los dos. Mira, yo, estoy en líneas generales de acuerdo con lo que acaba de decir Eduardo Zafirio. Agregaría una especie como de ejercicio así de psicología política o algo como un ejercicio de psicología política con respecto a las fibras que yo creo que va a intentar tocar una eventual campaña del apruebo y que creo que uno podría expresar como una secuencia o una serie de asociaciones mentales. Así, por ejemplo, me parece que esa que Eduardo decía es como un poco boba, pero que va a estar sin ninguna duda, y que es la asociación entre la dictadura que se está intentando cambiar
la constitución que se está intentando cambiar y la dictadura de Pinochet. Creo que eso es algo que va a intentar ponerse en juego, así como que la constitución actual sigue siendo la de la dictadura y defender esta constitución o lo que se va a presentar como equivalente, no estar con la nueva que está realizando la convención constituyente, es como plegarse con los milicos, ¿cachai? Yo creo que ahí va a haber un esfuerzo como de generar esa asociación, no tanto para darle alguna coherencia racional a la defensa del apruebo o del borrador constitucional que se va a votar, sino, yo te diría, para generarle como una especie de incomodidad personal a un grupo grande de personas que intuitivamente han solido estar del lado contrario al lado al cual su cabeza los está moviendo ahora. Yo creo que hay una cosa, digamos, hay una gran masa de gente que ha votado indistintamente, digamos, Chile es un país donde los votos se mueven mucho, o sea, bueno, prueba es que puede ganar una elección Bachelet, la siguiente Piñera, la siguiente Bachelet, la siguiente Piñera, digamos, y la siguiente Boric, con una alta votación para José Antonio Kast, por lo demás. Bueno, hay por lo tanto una masa grande de gente que puede votar por cualquier cosa, pero gente que está de acuerdo con que la constitución que se está desarrollando y que se está expresando en este borrador y que tiene como ícono a la convención constitucional, con todos sus problemas de irracionalidad y sus problemas casi uno diría estéticos, me parece que gente que querría rechazar eso puede ser puesta en una posición muy incómoda personalmente si es que se le bombardea con una asociación entre el rechazo y la dictadura, y que se sientan, digamos, que en el momento en que están marcando rechazo, como que están bancando a Pinochet. Y yo creo que ahí hay un juego que va a ser relevante, y en la línea con lo que decía Eduardo Zafirio va a ser muy importante la contracara, o sea, de qué manera los que muevan el discurso del rechazo pongan a esas masas flotantes de electores en una posición conforme consigo mismos a la hora de aprobar o de rechazar, ¿no? Creo que ahí hay algo en juego y que es relevante. Me parece que la estrategia, así como de lo que se suele llamar como campañas del terror o el intento de asustar con que si gana el rechazo se viene una nueva insurrección popular, yo creo que eso va a funcionar menos. Me parece que Chile no le tiene tanto miedo a las insurrecciones populares. Creo que si Chile le tuviera más miedo, no habría ganado Boric, digamos. Y no habría tenido, sobre todo hacia fines del año 2019, no habría tenido a mi juicio, alarmante aprobación que tuvo la violencia política. Entonces, en ese sentido, no creo que eso funcione. No creo que eso funcione. Sí, en cambio, creo que puede funcionar como el siguiente pack de asociaciones conceptuales, que es, había un malestar y hay un malestar del cual la gran mayoría del país se siente parte, o sea, la gran mayoría de los chilenos siente que el país anda mal en muchas cosas, en fin, que hay muchas injusticias por resolver, etc. Se puede vincular ese malestar a, por supuesto, la protesta social, política que se desató a partir de octubre del 19, y se puede asociar ese malestar a estos dos hijos que tuvo, que son por un lado el gobierno de Boric y por otro lado la convención constituyente, y entonces intentar mostrar el rechazo como un rechazo a todo eso, o sea, como si rechazar la nueva constitución fuera no solo decir no me gusta este texto, sino que fuera decir yo creo que Chile estaba perfecto, o que Chile está perfecto, que aquí no hay nada que cambiar. Y en ese sentido, vincular con la ayuda probablemente de algunos exponentes públicos del rechazo también, ayuda por supuesto no deliberada, pero se puede hacer el ejercicio como de vincular el rechazo con la negación de todo cambio, digamos, ¿no? Y yo creo que por ahí van a ir los balazos comunicacionales del apruebo. Creo que pueden rendir fruto, hay que ver, pero no dependen solo de sí mismos. No creo que va a estar muy atado
va a estar muy atada la capacidad digamos, el grupo del apruebo de generar esas asociaciones a la correlativa imposibilidad del rechazo de presentarse como una alternativa, digamos así, democrática al mismo malestar que dio origen a todo este proceso. Porque es posible que el rechazo no logre salir de un discurso conformista con el estado actual de Chile y de un discurso que más o menos diga la constitución que tenemos es excelente. Un discurso como el que uno puede encontrarse, por decirte algo, en Henry Boyce, por no tirar una caricatura como más... quiero decir, quiero poner una figura que no genere demasiada polémica, en el sentido de que Henry Boyce es como un personaje tampoco es tan relevante, pero sí es muy icónico en un cierto tipo de discurso cuando sale hablando en prensa, ¿no es cierto? Y es como decir, la constitución de Guzmán es estupenda. Pero él, cuando hace ese discurso, de algún modo creo que contribuye con el grupo del apruebo, o al menos con la que yo creo que va a ser la estrategia del grupo del apruebo, que es asociar el rechazo a la defensa de la constitución de Jaime Guzmán, ¿no? Si es que se provoca esa asociación, creo que el apruebo va a terminar ganando sin importar lo que las encuestas digan, entre otras cosas porque nosotros no sabemos lo que es una votación con voto obligatorio. Y digo no lo sabemos porque incluso cuando aparentemente teníamos voto obligatorio, era voto obligatorio con inscripción voluntaria. Y eso producía unos sesgos gigantescos. Digamos, no sabemos lo que es voto obligatorio en el estado actual del eventual padrón y con esas masas jóvenes votando, masas jóvenes que nunca han votado masivamente, ¿no? En fin, creo que por ahí van a ir algunos tiros. No sé cómo estoy en los tiempos. No, bien. Ahora, obligatorio entre comillas, porque hoy día, o sea, está prohibido fumar marihuana, pero te puedes fumar un pito de afuera de la embajada de Inglaterra y no pasa nada. O sea, lo obligatorio hoy día en Chile tampoco es obligatorio en el estado actual de Chile. Entonces también, obviamente, que muy probablemente el porcentaje del padrón que va a votar va a ser mucho mayor que lo que hemos venido viendo, que es cercano al 50%, pero también ese voto obligatorio va a mostrar la indisciplina y la falta de autoridad que existe también en Chile. Eso yo creo que va a ser un segundo análisis de esa elección. Si vota el 70%, ¿qué pasa? ¿Me permites contestar? No sé cómo va a ser nuestra dinámica. No, dale, eso fue un comentario de la segunda pregunta, pero por favor, dale nomás. No, o sea, yo digo responsablemente, no sabemos lo que es. O sea, puede ser que lo que tú dices, o que lo que tú intuyes, digamos, que es que la obligatoriedad no pese mucho. En ciencia política se distinguen los regímenes obligatorios coercitivos de los obligatorios no coercitivos. Digamos, si tú en Bolivia no vas a votar, no puedes salir del país, ¿cachai? No podéis comprarte un pasaje de avión. No podéis, hay un montón de cosas y el régimen de voto obligatorio en Bolivia es coercitivo. En Chile a mí una vez me pasó que no pude ir a votar y nunca pagué la multa, digamos. O sea, no pude ir a votar porque se me perdió la billetera, ¿te fijáis? Y no fui, pero no pasó nada, y en Chile el régimen era obligatorio, pero no coercitivo. Pero digo, no sabemos lo que va a pasar, o sea, uno puede hacer conjetura, pero es posible que la configuración del cuerpo electoral, del cuerpo de votantes, se modifique harto. Es posible, no lo sabemos. Eso sin duda. Mi tema era que también va a ser un análisis, que tanto estamos en el fondo haciéndole caso a estas obligaciones. Pero ahora quiero llevarlos a otro tema, pero muy, muy ligado, como decía Eduardo Zafirio, que por supuesto la elección del plebiscito de salida va a tener que ver también mucho con cómo se está percibiendo que lo está haciendo el gobierno. Y aquí queremos llevarlos a la patria pequeña de Eduardo Zafirio, que es la Araucanía. Y, a ver, al final del año pasado, esto es octubre, noviembre, por ahí, las principales figuras del gobierno actual, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, el mismo Boric, se opusieron fuertemente al estado de emergencia en la Araucanía, por Twitter, por declaraciones públicas, o sea, una oposición muy fuerte.
alegando que el problema de la violencia en esa región se había solucionado haciendo políticas, generando diálogo, las soluciones de fondo, no más balas, etc. Y de hecho, eso fue una de las promesas del propio Boric en la campaña ya más, la campaña dura, digamos, con José Antonio Kast. Y hoy, a poquitos meses de instalado el nuevo gobierno, estamos a mayo, y después de varias vueltas de carnero, varias volteretas, el nuevo gobierno ha propuesto un estado de excepción, que por supuesto le hizo ganar varios reproches desde sus propios aliados, en donde destaca principalmente el Partido Comunista. Ahora, este es un ejemplo de un tema que generó roces, digamos, en el gobierno, que los complicó, etc. Entonces, yo siento que en el fondo que frente a los principales desafíos del Chile de hoy, dígase Araucanía, delincuencia, estancamiento económico, migración, etc., la pandemia, que, ojo, no ha terminado y que puede crecer también, frente a todos esos problemas del Chile de hoy, el gobierno pareciera no tener, o la alianza de izquierda, digamos, pareciera no tener una solución que, en primer lugar, converse con las expectativas de los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos no quieren más diálogo, en términos generales, digamos, y al mismo tiempo tampoco tiene una solución que permita alinear a todas sus fuerzas políticas, porque lo que opina el PC versus el PS en estas materias es distinto. Entonces, yo me pregunto aquí, ¿qué viabilidad tiene un gobierno así? ¿Y cómo proyectan la unidad de la izquierda en lo inmediato, digamos, desde junio en adelante, desde junio a diciembre y desde junio a septiembre? Don Eduardo Zafirio, le doy al tiro. Sí, quería hacer dos breves comentarios sobre el tema anterior. Lo primero es que yo estoy de acuerdo con Eduardo Galás de que se va a apelar a ese elemento. El tema es que Pinochet y su gente ya perdieron el plebiscito y lo perdieron el año 88. Y en segundo lugar, en algún momento va a quedar claro que el texto actual de la Constitución vigente, que por lo demás nadie va a plantear mantener, salvo sectores muy minoritarios dentro del rechazo, por las razones que tú mismo señalabas, de la necesidad de un cambio constitucional, entre otras cosas, es como el 23-24% del texto original. Entonces, yo creo que eso tiene un efecto de nicho, simplemente, probablemente en sectores jóvenes, pero es un argumento que no resiste 50 días de campaña, ¿no? En mi opinión. Bueno, el tema que plantea Vicente también está vinculado a lo que ha dicho Baza, o sea, amenazar con el caos en circunstancias que para mucha gente, y no solo en la Araucanía, también en el mundo popular, metropolitano o en el norte, digamos, del país, en medio de la migración ilegal, ese caos, entre comillas, ya se instaló, digamos, y no ve respuesta. Es una cuestión que también muy fácil de echar abajo, me parece a mí. Yo creo que el gran elemento es cómo hay un acuerdo político claro y creíble de cambio constitucional y de cambio político, en la línea de lo que señalaba Eduardo Galá, en el post-rechazo. Eso es lo que creo yo que es lo clave en esta materia. Ahora, tú tienes razón, y está vinculado esto obviamente a lo que acabamos de conversar, es que la agenda hoy día del país tiene dos problemas, digamos, para el gobierno de Boric. El primero es que es una agenda que, si tú la miras, no es una agenda de izquierda. O sea, los temas de violencia, delictual o política, de seguridad ciudadana, de inflación, de estancamiento económico, son temas que maneja mucho mejor la derecha en cualquier democracia del mundo. Y el segundo problema es que ellos no tenían programa para enfrentar esto, además de las contradicciones. Y eso, yo no sé si tengan cuadros tampoco, salvo que apelen, digamos, a los cuadros socialistas, PPD, en esta materia. El tema no les acomoda. Y ellos están mirando una cierta situación muy compleja de apoyo en las encuestas, más que lo que está pasando de verdad en la Araucanía, pero
están en una situación donde yo veo solamente costos para ellos. Me explico. La ministra Vega dice que no hay presos políticos esta semana, pero anuncia una querella contra Yaitul a raíz de una figura eventualmente delictiva de Yaitul reciente. Luego de eso sale Monsalve diciendo que en realidad no van a haber querellas contra Yaitul porque con las denuncias que hay, nadie sabe cuáles, la Fiscalía ha controvertido estos dichos con posterioridad, basta. El tema del estado de excepción, sí, estado de excepción, estado de emergencia, que entre paréntesis el texto constitucional elimina, es una cosa increíble, cómo lo saca, ¿eh? A pesar de que está regulado por una reforma del 2005 de Ricardo Lagos, ahí lo que habría que hacer es mejorar la parte legal del cuento, pero no hay problema, en mi opinión, a nivel constitucional. Bueno, decretan el estado de excepción, probablemente buscando un impacto en las encuestas de aprobación de Boric. Pero después de eso, viene inmediatamente el problema de que sacan a los 2 días al encargado, digamos, de la zona del Biobío. Los actores de la zona empiezan a decir que en realidad es un estado de excepción, de emergencia descafeinado. Dicen cosas por escrito que son obvias, digamos, o sea, un estado de excepción constitucional como el que se establece la Constitución actual supone racionalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos. Y lo ponen ¿por qué? Porque parte importante de sus clientelas electorales están en contra. Entonces, si uno mira lo que ha pasado esta misma semana, la verdad es que yo lo que veo es que pecan por defecto frente a los actores que están afectados por la violencia, el crimen organizado, terrorista, entre comillas, guerrillero, según Genaro Regá. A mí me da lo mismo, el crimen organizado destruyó México. Entonces estas son discusiones muy absurdas. Lo que está pasando es que la situación allá es invivible, digamos, por distintos conceptos, más allá de las palabras. Pecan por exceso, ¿no? Probablemente esto también complica a los militares. Ustedes vieron, o por lo menos Vicente, que está en Chile, viene Vergara, el ex comandante en jefe de la Armada, diciendo que están echando a los leones, a los militares, digamos, y al primer problema nos van a abandonar. Eso además toma mucha fuerza con lo que pasó ayer, digamos, después de las peticiones de la familia de un joven que fue víctima de un cuasi delito de homicidio. O sea, aparece como plausible para muchos actores. Pero para otros pecan por defecto. Los comunistas, el Frente Amplio, todo este grupo de bienpensantes de Ñuñoa, digamos, que mete tanto ruido por Twitter, el lonco de Temucuicui, Camila Vallejos dice, no hemos declarado la guerra, y yo no sé qué hago. Pero ¿qué tuit leyó esta señora o esta señorita para decir tamaña estupidez? Y es obvio que no han declarado la guerra, están decretando un estado constitucional de excepción, de emergencia, que cumple con todos los estándares del constitucionalismo democrático y con los convenios, digamos, internacionales. Hay un par de estos, digamos, o uno y algunas cuestiones de la Unión Europea que reglan estas materias. Entonces, esto se une, a no dejar contento a nadie, pero además de otra vuelta, donde uno ya no sabe si hay pragmatismo en la versión como benéfica de lo que es el gobierno, o mitomanía en la versión que los demonologiza. Pero lo único claro es que estamos en una situación, yo siento que no hay gobierno en materia importante. Y honestamente tengo mucho temor que se les descontrole el COVID, con lo cual ya estaríamos en el peor de los mundos, pese a que el gobierno anterior les dejó vacunas compradas, entiendo yo, hasta marzo del próximo año. Es una situación muy, muy complicada para la Araucanía, pero sobre todo porque lo que uno ve en estos 70 días de que aquí no hay consistencia, no hay equipo, no hay coordinación. Los dichos de los ministros, por ejemplo, son como escuchar una asamblea universitaria, donde cada cual dice lo que quiere. Y si hay unas pifias, después piden perdón y cambian de posición. Eso no es serio. Gracias Eduardo. Palabras directas. Don Eduardo Galás, ¿qué opina de esta misma situación?
Eso, estaba en silencio. Sí, o sea, a mí me llama la atención una cosa y la quisiera recalcar, que mencionaste tú mismo, Vicente, al comienzo, y que es o Eduardo, no recuerdo cuál de los dos, pero que es la rapidez del declive, como del desgaste del gobierno. Ha sido sorprendente. Yo creo que incluso quienes auguraban, o diría augurábamos, que este gobierno lo iba a tener muy difícil, a mí al menos me pilló por sorpresa lo vertiginoso del derrumbe, por así decirlo, ¿no? Por supuesto, todavía tiene posibilidades de revertir su propia decadencia en términos de opinión pública, pero ha sido muy, muy rápido. Y claro, hay algunas cosas que encuentro muy interesante el punto que pone Eduardo sobre el hecho de que están gobernando en una cancha que no les es cómodo. O sea, los grupos políticos intentan dirigir la agenda, pero muchas veces la agenda simplemente les es impuesta desde fuera. O sea, hay emergencias contingentes, digamos así, a las que hay que responder y no pueden sino responder a ella. Y tú tienes un gobierno que está navegando en un mar que no conoce, ¿no? Y eso por supuesto es muy delicado, muy interesante ese punto. Ahora, a mí lo que me preocupó siempre y lo que me sigue preocupando a día de hoy de este gobierno es la capacidad que van a tener, o incapacidad, vamos a ver, de lidiar con su propia diversidad interna, digamos, ¿no? Y yo diría aún más, para ser aún más enfático, es como de administrar sus propios monstruos, políticamente hablando. Todo gobierno tiene sus monos, digamos, ¿no? Si tú miras, qué sé yo, el gobierno de administración de Piñera, que es una administración así completamente convencional desde el punto de vista como de las democracias occidentales, pero de todas maneras tú vas a descubrir en la interna del gobierno que hay algunos sectores ahí que probablemente estén, sobre todo en el mundo como de la ultra ortodoxia económica, que le metían presión para hacer desaparecer los impuestos, digamos, por decirte algo, para minimizar el Estado de unos modos que son completamente inverosímiles. O sea, y Piñera, que es un tipo, por supuesto, de derecha también en materia económica, tiene que lidiar con eso, con ese fantasma que es imposible sacarse del todo. Son tipos influyentes, tipos probablemente con plata, tipos a los que es inevitable tener en el gobierno, digamos, y eso le pasa a mi entender a todas las organizaciones políticas, porque esto es una cuestión de caudillos que entran con máquinas y esas máquinas nunca las controlan del todo, como dice Max Weber en la política como profesión, ¿no? Pero mi gran preocupación, diría, con respecto a este gobierno, es que sus propios monstruos, que por supuesto no vienen de la ultra ortodoxia económica, ¿no es cierto?, vienen como del violentismo político, ¿no? Yo creo que ese es como el gran problema que tiene. No solo a nivel de sus masas electorales, o sea, no me cabe a mí ninguna duda de que entre quienes votaron por este gobierno hay personas que consideran no solo que la violencia es legítima, sino que la violencia es el único método plausible para mover la historia, digamos. O sea, que tú nunca logras cambios reales si no aplicas violencia política. Lo que desde luego deja la democracia como un calcetín que uno se saca y se pone según las correlaciones de fuerza del momento. O sea, porque al final es, mira, en el momento en que yo tengo la sartén por el mango, me olvido de estos convencionalismos democráticos, aplico fuerza coercitiva e impongo mi agenda con sangre y fuego, digamos, ¿no? Esos grupos existen. Yo no digo, quiero ser muy, muy claro en esto, no digo que Boric esté en esta, ¿no? Yo creo que no está. Pero hay grupos que llegaron al gobierno de manera inevitable. Creo que a Boric le habría gustado, digamos, en su mundo ideal esos grupos no estarían ahí. Pero están. Y lo digo porque, o sea, me acuerdo, por ejemplo, del Boric dirigente estudiantil, año 2011, 12, en las marchas peleando contra los monos que le iban a tirar molotov a carabineros, ¿cachai? Y Boric intentaba apaciguarlo, decir, estáis deslegitimando la protesta estudiantil. Me acuerdo de un video que había en el que voy gritándole amarillo. Bueno, estos tipos que funan a Boric y que les
ocupen, son un amigo extremadamente duro para tener que gobernar con él, digamos. Son como un abrazo de oso ahí. Y yo temo, sin tener claro, sin estar adentro, yo no estoy cerca de ese mundo hace ya bastante tiempo, que no lo veo desde dentro, digamos, pero yo temo que esos grupos tengan más fuerza que la que el gobierno es capaz de manejar. Y a mí esto se me hace muy patente en el segundo hijo que tuvo el octubrismo, digamos, que fue la Convención Constituyente. A mi entender, la Convención Constituyente, uno de los grandes problemas que tuvo y que redunda en su pérdida rápida de legitimidad, es que es incapaz de dar garantías de razonabilidad, de mínima razonabilidad, porque no puede distanciarse, digamos así, democráticamente del indigenismo radical. Y el indigenismo radical ha mostrado en Chile que no tiene problemas, digamos, no solamente en quemar viva una pareja anciano, sino, esto yo lo escuché en primera persona, de decir, yo lo escuché en primera persona de una persona que hacía clase de antropología en la Católica, digamos, decir, oye, esos viejos Luxinger Mackay no eran nada, unas blancas palomas, que es el mismo discurso que uno escuchaba, digamos, como para defender la tortura y la desaparición en la dictadura, ¿cachai? Y claro, o sea, quiero decir, el problema para mí no es que hayan quemado vivos a los Luxinger Mackay, que obviamente es una atrocidad, pero eso no es un problema político, ¿no? Eso es un problema de crimen y de horror, ¿cachai? Pero que podría resolverse, digamos, políticamente no tendría consecuencia si tuvieras un bloque unitario que rechazara el asunto, ¿te fijáis? El tema es que tú tienes gente, insisto, haciendo clases de antropología o de cualquier otra cosa, digamos, tampoco quiero decir que todos los antropólogos piensen así, pero que en un almuerzo con 7 profesores en la mesa pueden decir sin ruborizarse que están bien quemados los viejos, ¿cachai? Y el hecho de que no haya un consenso en esa clase de cuestiones tan elementales es lo que hace que para el gobierno de Boric sea muy, muy difícil mantener el barco sin que le esté haciendo agua por todos lados. A mí me pasa una cosa, de repente tengo la sensación de que todo en el gobierno es como intentar que el barco no se te hunda, ¿te fijas? Y es como que cada nueva declaración, de repente mandáis a declarar a personas que parece que no tendrían por qué ser ellas los que lo hacen, y que una cosa que uno diría intuitivamente, esto, ¿por qué no lo dice la ministra de Interior y lo dice como la ministra de Desarrollo Social, sale dando unas declaraciones raras y la gente tuiteando, esto que decía Eduardo, como de que parece que cada uno tuviera como un discurso propio y que no hubiera una coordinación. Es que claro, creo que no hay una cultura desarrollada todavía en el mundo que gobierna ahora de unidad, digamos así como una cultura de gobierno democrático, ¿cachai? Y porque cuando uno vivió la cultura política de la izquierda dura chilena, en las universidades sobre todo, que es donde yo creo que se cultivó en su mayoría digamos, el modo de operar de estos grupos, era una cultura llena de vicios, la que uno ve en las asambleas universitarias. Y bueno, muchos de esos vicios o los corrigen rápido, o van a ser un lastre difícil de manejar. En fin, yo veo ahí un problema que no sé exactamente cómo va a resolver el gobierno de Boric, pero en fin, a mí me parece que es muy complicado. Muchas gracias, Eduardo. Hemos llegado al final del programa, pero en todo caso le quería preguntar a Eduardo Zafirio, no quería dejarlo ahí, lo vi con ganas de hacer una conclusión final, así que, Eduardo, coméntanos. No, bueno, este punto clave a ver, Maritain dice en la Carta Democrática que hay una herejía que las democracias no toleran, y eso es el empleo de la violencia. O la ambigüedad, agregaría yo, frente a los hechos de violencia. En democracia la violencia es simplemente inaceptable. Esa es la primera definición desde el punto de vista de un político demócrata. Y yo creo que este gobierno tiene el problema que Eduardo señala, y lo puedo ejemplificar con una cuestión de estos días.
la posición frente a los dichos y las acciones de Yaitul y de la coordinadora Arauco Mañeco. O sea, yo puedo entender que un gobierno como este, digamos, después de nuestros pasos nos siguen, dicen los franceses, ¿eh? Después de todo lo que dijeron y las performances, las declaraciones, los tweets, las entrevistas en televisión que están grabadas, vacile en emplear, por ejemplo, la Ley de Seguridad Interior del Estado. Pero contra Yaitul se podría accionar por delitos comunes, me parece a mí, desde fuera. De delitos comunes bastante evidentes. O sea, lo de los Luxinger, como acaba de recordar Eduardo Galá, es incendio con homicidio. O sea, está en el código penal del siglo XIX, y nadie ha querido eliminar esa tipificación. Ni el MIR lo planteó, digamos, hasta donde yo entiendo, en momentos de mucha fiebre ideológica. Pero el problema está en que yo creo que hay mucha gente del gobierno, probablemente no mucha gente en Chile, pero sí mucha gente del gobierno, y sobre todo esta burguesía bien pensante santiaguina, digamos, que cree que Yaitul es un héroe nacionalista, y que su asociación no es una banda de delincuentes, digamos, que están metidos no solamente con homicidios, lesiones, incendios, robos a mano armada, sino que hoy día tienen un poder de fuego que los convierte en bandas delictuales extremadamente peligrosas, y eso significa que estamos en presencia de delincuentes comunes, y que hay que aplicar en las normas jurídicas a este respecto, porque el derecho penal es un elemento de última ratio del control social, y que lamentablemente se ha hecho necesario. Fíjense que yo ni siquiera estoy hablando de terrorismo o de guerrilla, como dicen otros. A mí me basta, digamos, con que se rompa de una manera flagrante bienes jurídicos elementales para poder hablar de un Estado de Derecho, para saber que hay que accionar. Pero claro, si tu percepción es que está frente a luchadores sociales y no a delincuentes, y probablemente con un cierto sesgo de admiración que te permite la distancia, o sea, yo desde un quinto piso, digamos, en Macul, no tengo problema, pero como conozco la realidad, no solo de la Araucanía, ya que estamos hablando de crimen organizado, sino que también sé lo que, por ejemplo, el crimen organizado en poblaciones populares de Santiago, no tengo duda, pero obviamente yo soy un tipo que políticamente estoy mucho más cerca del centro, de la centroizquierda, digamos, que de este ultrismo populista, que es una copia rasca de departamentos decadentes de estudios culturales, o de las peores versiones del peronismo argentino, en mi opinión. Por eso yo no voté por ellos, digamos, ni voy a votar jamás por ellos, digamos, mientras no mantengan este tipo de conducta. Pero quería decirlo porque creo que hay que hablar claro frente a lo que está pasando. Muchas gracias, Eduardo, por ese último cierre. Bueno, y hemos llegado al final de este programa. Los dejamos invitados al segundo capítulo, donde vamos a estar viendo cómo va avanzando la cosa en las encuestas y también en el gobierno del presidente Boric. Chao, que estén muy bien.